Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a revisar esta presentación para que puedan desarrollar la guía número 4. Esta semana vamos a hablar un poquito de las civilizaciones del Mediterráneo y las civilizaciones americanas. La semana pasada vimos las civilizaciones del Lejano Oriente y las civilizaciones del Cercano Oriente. Y para esta semana vamos a enfocarnos en las civilizaciones del Mediterráneo y las civilizaciones americanas, que son un poquito más tardías que las civilizaciones que vimos la semana pasada. Pero no tanto. Ya. Primero vamos a recordar este mapa que vimos la semana anterior. Y vamos a recordar que las primeras civilizaciones estaban acá, en Mesopotamia, ya donde estaban los sumerios. También vimos la civilización egipcia, que está acá en el continente africano, al noreste del continente africano. Vimos la civilización india y la civilización china. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Y dijimos que más adelante íbamos a hablar de las otras civilizaciones. Esta semana entonces vamos a hablar de estas civilizaciones que son las civilizaciones del Mediterráneo, que se encuentran aquí. Este es el mar Mediterráneo. Si pueden ver el cursor, ahí está el mar Mediterráneo. Y aquí también se formaron distintas civilizaciones. Y las civilizaciones americanas, que se encontraron en Mesoamérica, o en América del Centro, como lo llamamos hoy día, y en el área andina de América del Sur. ¿Ya? Entonces, recordemos, vamos a trabajar hoy día sobre las civilizaciones del Mediterráneo, que están acá, y las civilizaciones de América, que se encuentran acá. Ya, las civilizaciones del Mediterráneo. Primero, se ubicaron en la cuenca del Mediterráneo, donde les mostraba en el mapa anteriormente. Aquí hay un conjunto de tierras que están rodeadas por Europa, Asia, África, y estas rodean el mar Mediterráneo. ¿Ya? Durante la Edad Antigua, el mar Mediterráneo fue un escenario geográfico de diversos pueblos, y el mar Mediterráneo sirvió como un elemento de unificación, ya porque lograron conocerse estas culturas. En aquel lugar la agricultura no era una actividad fácil, lo que acarrió en algunos momentos crisis alimentarias que motivaron a algunos grupos a emigrar en busca de tierras. En este espacio geográfico las tierras no son buenas para la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque son muy arcillosas. Por lo tanto se dedicaron a trabajar elementos de cerámica que posteriormente fueron comercializando con otras culturas dentro del Mediterráneo. Por lo tanto, el mar Mediterráneo era utilizado, como dice acá, como vía de transporte y además de comercialización. Y a través del comercio se originó el intercambio cultural de estas civilizaciones. ¿Cuáles son las civilizaciones más destacadas de esta época? Los cretenses y micénicos, que estaban en el mar Mediterráneo oriental. Los fenicios y los griegos. Los griegos son un poquito más tardíos, que recorren todo el mar Mediterráneo. Los cartagineses y los etruscos, ya que están en el mar Mediterráneo occidental. Pero en esta oportunidad solamente nos vamos a enfocar en dos civilizaciones, que son los fenicios y los cretenses. Vamos a ver dónde se ubican. Me voy a devolver un poquito en el mapa para que puedan recordar esto. Estas civilizaciones, recuerden, están aquí, en el mar Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo. ¿Ya? Ya, y aquí tenemos un mapa más cerca de las civilizaciones que yo les mencionaba recién. Entonces tenemos el mar Mediterráneo y aquí hay varias civilizaciones. Por ejemplo, están los fenicios. Los fenicios se organizan principalmente en ciudades-estado. Son ciudades independientes unas de otras donde existe la figura política de un rey, por ejemplo, que es distinto o independiente a otra ciudad. Están los hebreos, los micénicos, que los micénicos dan origen a los griegos posteriormente. Los cretenses se ubican aquí. Esta isla se llama Creta. Los cretenses también son conocidos como minoicos. Están los cartagineses por acá, ya que están en el norte de África, muy cerquita a los griegos que estaban por acá, perdón, a los egipcios. Aquí tenemos el delta del río Nilo, donde estaban los egipcios anteriormente. Y acá tenemos los etruscos, que los etruscos dan origen posteriormente a los romanos. ¿Ya? En esta oportunidad nos vamos a enfocar en dos civilizaciones, que son los fenicios y los cretenses. Como dijimos anteriormente, los fenicios se formaron en distintas ciudades-estados. Los cretenses pasan a ser posteriormente una civilización correspondiente a los helenos o a los conocidos como griegos, ¿ya?
y también tienen dentro de su unificación política un rey. Ambas sociedades, cretenses y fenicios, son sociedades estratificadas y básicamente se dedican al comercio por el mar Mediterráneo. Esa es una de las actividades económicas que realizan, porque las tierras, como dije anteriormente, no son muy fértiles para la agricultura. Veamos, la civilización cretense o minoica. Dice, prosperó gracias al comercio marítimo con los pueblos del Mediterráneo. ¿Qué comercializaban? Vid. ¿Qué es lo que es la vid? La vid tiene que ver con la uva que servía para poder fabricar vino. Algunos aceites, vasos de cerámica. Como dije, las tierras donde vivían eran muy arcillosas, por lo tanto se dedicaron a realizar cerámicas. Tejidos y algunos utensilios de bronces. ¿Ya? Recordemos que en la guía anterior dijimos que al final del Neolítico comienzan las primeras civilizaciones a manifestar cierto desarrollo por los metales. ¿Ya? Y una de las etapas es el bronce, el cobre, el bronce y después el hierro. Se ubicaron en grandes palacios como centro de la civilización donde estaba generalmente esta figura política, ya donde, como dice ahí, eran sede de gobierno y además centros religiosos y centros económicos. Y la necesidad de registrar los productos los llevó a la creación de un tipo de escritura conocida como lineal A, que no ha sido descifrada actualmente. Vamos a ver ahora los fenicios. Los fenicios fueron un pueblo de navegantes comerciantes, o sea, su actividad económica era básicamente el comercio. Como dije anteriormente, se organizaban en ciudades-estados y eran gobernados por reyes, cuyo poder era hereditario. Y hay una característica de los fenicios. En la civilización de la semana anterior, la civilización sumeria, dijimos que los sumerios habían creado la primera escritura. Pero recordemos que esa escritura eran ideas, eran tipos de ideogramas. Y los fenicios fueron los que crearon el primer alfabeto para la escritura. ¿Qué quiere decir primer alfabeto? Lo habíamos dicho también en la guía anterior. Cada símbolo ya representa un fonema. Y este fonema da origen posteriormente al alfabeto griego. Entonces, ¿por qué crearon un alfabeto? Porque como viajaban por el Mediterráneo y conocían distintas culturas, tenían que poder comunicarse con las demás culturas. Entonces tuvieron que universalizar su lenguaje. ¿Ya? Vamos ahora a ver las civilizaciones americanas. Entre 1500 y el 200 a.C. hay un periodo que se llama formativo, un periodo de desarrollo. Y sus principales exponentes fueron la cultura chavín de Huántar y la cultura olmeca. La cultura chavín de Huántar se encuentra en la zona andina y la cultura olmeca en Mesoamérica. La cultura olmeca se ubica en esta zona que podemos ver ahí. Este es el Golfo de México, este es la península del Yucatán, que después da origen aquí en la península del Yucatán a los mayas y aquí arribita a los aztecas, ¿ya? Pero los olmecas son las primeras culturas que existen en este espacio. Hay otras culturas también, pero estas son como las más importantes. Están los toltecas, los zapotecas, ¿ya? Y en los Andes centrales, ¿por qué se llaman Andes centrales? Porque por aquí nace la cordillera de los Andes hasta a la Antártica abajo. Pasa por todo Perú, Chile, ¿ya? Y las culturas que hay acá son la cultura chavín, que da origen posteriormente a la cultura nazca, tihuanaco y finalmente a los incas, que ya ellos forman un imperio. Veamos, la civilización olmeca, primero, tuvo una construcción de grandes centros urbanos. Estas pirámides que vemos ahí, que las conocemos a través de los mayas o a través de los aztecas, la cultura olmeca fueron los primeros en construirlas, porque aquí tenían sus centros urbanos que tenían carácter ceremonial y religioso, y también el centro político. Su economía se basaba en el cultivo de maíz y practicaban un sistema de tala o roza. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en esta imagen que vemos acá, ellos vivían en una zona muy selvática. Por lo tanto, para poder generar espacios para el cultivo, tenían que quemar estos bosques o tenían que talarlos para hacer espacio. Y ahí podían generar la agricultura. También comercializaban con algunas tribus cercanas. Fue muy importante esta actividad. Y algunos productos importantes, por ejemplo, era el cacao, el hule, la sal. El hule era un árbol, lo sacaban de un árbol que le llamaban los chicleros, que era una goma que extraían de ahí. Y podían fabricar algunos productos, incluso mascaban esa goma, por eso le llaman los chicleros.
Tenía una escultura monumental. Aquí vemos esta escultura, son gigantes, esta escultura. Y son conocidas como cabezas colosales. También tenía algunos altares, tronos y algunas columnas en la construcción de sus ciudades. Y se considera como la civilización madre de Mesoamérica. Vamos ahora a la civilización Chavín de Huántar. La civilización Chavín de Huántar dice, también tienen construcciones de grandes ciudades y actúan como elementos unificadores de las pequeñas comunidades, que quiere decir que existía un poder centralizado, un poder político, y este de alguna forma mandaba a las culturas que estaban alrededor. Las ciudades eran centros ceremoniales también, eran sedes del poder político y cumplían funciones económicas. Chavín de Huántar era una ciudad que se convirtió en el centro del peregrinaje de importantes ceremonias religiosas. Creían en seres sobrenaturales, zoomorfos y antropomorfos. ¿Recuerdan lo que era zoomorfos? Bueno, que parte de sus dioses eran mitad humanos y mitad animales. Y antropomorfos, que eran personificados como personas, como humanos. Y se destacaba el culto al felino. ¿Cuál felino? El jaguar, como lo podemos ver acá. ¿Ya? Chiquillos, espero que les haya quedado más o menos claro. En la guía también tienen mayor información con respecto a estas civilizaciones y pueden desarrollar la guía. Hay unas preguntas muy fáciles ahí que tienen que ver con la cultura, con los elementos culturales, el poder político, muy parecida a la guía anterior, así que no les va a resultar difícil. Espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana en un nuevo video, chiquillos. Chau.